se cuiden. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Es un gran placer volver a encontrarnos en Salud en todas las políticas. Muy contentos y quiero contarles por qué. Tengo un premio, mirá, muy lindo de la Fundación FES que queremos agradecer especialmente por comunicación y salud. Esto nos estimula muchísimo, nos incrementa nuestro compromiso, nos da mucha energía para seguir adelante. Es un respaldo muy grande en nuestro trabajo. Celebramos que haya sido reconocido y creemos profundamente en la salud en todas las políticas y por eso vamos a seguir trabajando como lo hacemos desde hace ya casi un poquito más de un año. Así que muchas gracias a la Fundación FES y a todos los integrantes que han reconocido nuestra tarea y también nos han acompañado en distintos programas, ayudándonos a pensar, a aprender y a comprometernos en cuestiones de salud y en materia de salud. Hablamos de salud como siempre y esta vez un tema que realmente cuando uno lo empieza a desandar se da cuenta de lo importante y de lo complejo que es. Si alguna vez tuviste que pedir una ambulancia a un sistema de emergencia médica, en ese momento uno pide la ambulancia y no está pensando en otra cosa más que llegue rápido, que resuelva el problema que tenemos con nuestro familiar o con nosotros mismos. El tema es todo lo que se activa antes, durante y después que un servicio de emergencia llega a la casa de un paciente. De urgencias y de emergencias vamos a hablar en el día de hoy y por eso quiero saludar especialmente a Mariela Weisbord, que nos está acompañando. Hola Mariela, bienvenida. Hola Milva, muchas gracias por invitarme al programa y por hacer visible, ¿no?, lo que es el trabajo dentro de las emergencias y urgencias. Gracias a vos, Mariela, por venir. Les cuento que Mariela es CEO de Vital, que es una organización médica de servicios prehospitalarios, que ya tiene más de 32 años en nuestro país trabajando, Mariela, Sí, ¿es así? Correcto. Hace 32 años que estamos atendiendo urgencias y emergencias en todo el país, lo cual implica estar 365 días del año, 24 horas, al servicio de la comunidad. Así que para nosotros es una tarea, la verdad que muy linda, muy gratificante y a la vez tiene su parte estresante, ¿no? Porque para nosotros es muy importante y hay mucha responsabilidad. Claro que sí. Yo se lo decía a Mariela, ¿no? Cuando estábamos previo a comenzar el programa, uno de verdad no se detiene a pensar en eso. Digo, cuando uno de pronto puede elegir una cobertura médica, tiene una obra social, en fin, una prepaga, el mismo sistema de la salud pública, uno puede empezar a pensar a ver qué cartilla tengo, qué profesionales me van a atender, cuáles son los centros a donde puedo ir. En la emergencia no. Uno no es consciente de todo lo que pasa antes y durante, ¿no? Por eso nos pareció un tema muy importante para aprender. Sí. Siento que tenemos que aprender mucho de esto, ¿no? Sí, correcto. Creo que generalmente, bueno, muchas de las personas no pasan por la situación de emergencia y cuando pasan hay una situación anímica de mucha desesperación, entonces esperás que llegue la ambulancia y no te preguntás, digamos, qué es lo que pasa detrás, digamos, de escena o en la cocina o toda la cadena, digamos, operativa que tiene que suceder y médica, asistencial, para que la ambulancia llegue a tiempo en el momento en que lo necesitas, ¿no? Cómo clasificamos, cómo trabajamos dentro para que la ambulancia llegue en ese momento, al momento que se necesita. Ahora me vas a contar, Mariela, cómo funciona esto que es casi de relojería, ¿no? Es algo que tiene que funcionar perfecto, con gente altamente capacitada en el puesto que le toque, ¿no? Responder dentro de esta cadena. Pero empecemos por entender la diferencia, que de pronto no todos la tenemos por qué saber, entre urgencia y emergencia. No es lo mismo, ¿verdad? Correcto, no es lo mismo. La emergencia es una situación donde hay un tiempo muy apretado para llegar, muy corto, donde está en riesgo la vida de las personas, ¿no? Hay cierta sintomatología, como puede ser una pérdida de conocimiento no recuperada, un desmayo, alguien que no se recupera, un parto inminente. Hay cierta característica de síntomas que implican que tenga que llegar asistencia médica en un tiempo muy corto, que pueden ser de 8 a 10 minutos. En el caso de la urgencia, discúlpame, eso se llama código rojo para nosotros. En el caso de la urgencia, que los denominamos códigos amarillos, entonces tenés un tiempo que es un lapso más o menos de 20 minutos y que en principio no hay un riesgo inminente de perder la vida, sino que esa sintomatología requiere una asistencia médica con un tiempo un poco, con un margen mayor.
Generalmente es 20 minutos, 30 minutos. En ese caso puede ser un traumatismo leve, Claro. Un cólico renal, alguna situación de fiebre muy alta, especialmente en pediatría. Bueno, en ese caso tenemos un margen de 20 a 30 minutos para llegar con los recursos definidos como complejidad media sería. Bien. ¿Cómo se establece? Vamos por parte, ¿no? Sí. Para entender. ¿Cómo se establece la distancia y el tiempo? Digo, vos hablas de 8 a 10 minutos en una emergencia, Sí, correcto. de un poco más de tiempo en una urgencia, pero digo, ¿cómo físicamente se distribuye un sistema de ambulancias, por ejemplo, para que esté a ese tiempo de los lugares de cobertura? Correcto. Nosotros tenemos distintas bases operativas y tenemos distintos móviles, que son unidades de terapia intensiva móvil, así se les llama una ambulancia, que están distribuidos en una zona geográfica. Cada sistema de emergencias define que puede atender en una determinada zona geográfica y está medido por el tiempo que tenemos para llegar a la población. O sea, se mide población, tiempo y distancia, y es algo bastante bastante rígido y, como vos decías, muy coordinado para que todas estas variables en el momento en el que suceden, y también pensar en la simultaneidad. O sea, suceden 2 emergencias. Cuando vos tenés una unidad para atender, ¿cómo haces para mover todos los recursos? Realmente es de una ingeniería. ¿Y cómo se hace en un caso así cuando se superpone una situación? Cuando se superpone una situación, tenés otra unidad que la sacás de su zona, Claro, y la como un plan traes B, y digamos. las vas moviendo. Por eso son unidades móviles y por eso trabajamos con ambulancias y con distinto tipo de recursos. Nosotros tenemos una flota bastante amplia desde motos para una primera atención, que en ese caso ayuda mucho en temas de tránsito. ¿Son médicos los que van en moto? Los que van en moto sí son médicos. Hacen lo que se llama primera atención y son primer respondientes. O sea, cuando hay una situación de mucho tránsito, se utilizan en autopistas, que tal vez los hayan visto, y también se utiliza en microcentro, como llega primero la moto por un tema de tránsito y está el móvil. La unidad, claro, yendo. Sí. Exacto. Y después tenemos distintos móviles de neonatología, tenemos pediatría, tenemos generalmente la UTIM, que es la unidad de terapia intensiva móvil, que ahí están los médicos emergentólogos. También tenemos helicóptero, avión, pero esos son para emergencias más en lugares más en el interior del país, con aeropuertos y demás. Igual pensaba en ciudades tan colapsadas como Buenos Aires, el tránsito debe ser una de las grandes cuestiones que permanentemente los preocupan, ¿no? Totalmente. Porque eso es lo que define finalmente poder llegar o no. Sí, Uno puede tener toda la logística, pero contamos con un tránsito que todos los días es un problema para vivirlo, digamos, Sí, ¿no? sí. Y se ha complejizado mucho en los últimos años. Y la verdad es que se ha complejizado la llegada de las ambulancias. También esto tiene que ver por ahí con la sociedad en general, que ya no da tanto paso a la ambulancia. Los carriles de emergencia, esto cuando pensamos en las políticas. Qué mal eso, Mariela, ¿eh? Qué triste esa parte, ¿no? Cuando no se responde, digo como ciudadanos, y ahí tenemos que estar todos con la atención bien puesta. Cuando no Seguro. abrimos paso a la ambulancia, es Sí, como sí, que sí. me estás diciendo que eso se ha perdido un poco, Se ¿no? ha perdido, sí. Se ha perdido mucho. El tema del respeto a la ambulancia no es lo que era. O sea, hoy por hoy ves, y no sé si te ha pasado en el tránsito, que ves una ambulancia que viene y la gente Sí. no se abre. Sí. El tránsito ha complejizado muchísimo en el caso de algunos lugares que están bastante alejados, como por ejemplo la gente que vive en countries o en barrios cerrados, tienen móviles fijos, es decir, una ambulancia que está ahí exclusiva para el lugar, porque no vas a llegar en el tiempo, no podés llegar en 8 o 10 minutos. Hoy por hoy, el crecimiento de la ciudad, Claro. la población y la complejidad del tránsito ha cambiado mucho lo que es la atención en emergencias y en urgencias. ¿Cómo se coordina una vez que se llega al lugar, se asiste al paciente? ¿Cómo se coordina después la derivación, digamos? ¿Cómo se hace? ¿Ustedes tienen también después en simultáneo ya una red con hospitales, con centros médicos privados y demás? Te cuento, una vez que sucede una situación de emergencia, la persona llama a su sistema de emergencias, en este caso llama Vital. Lo atiende un operador nuestro que está capacitado, entrenado, le dice los síntomas, tengo tal sintomatología, me siento mal, me duele la panza, o estoy observando una situación y describe. Nuestro receptor de emergencias toma estos datos, los carga en un sistema, el sistema le dice cuál sería, digamos, el móvil y el recurso a enviar, ya lo envía, digamos. Hay 2 cosas que son importantes para transmitir, que hay que contar, qué es tu número de teléfono y dónde estás. Que Claro. muchas veces la gente piensa, bueno, ¿por qué me vuelven a preguntar si yo soy socio de tal prepago o obra social? Bueno, pero podés haber estado en otro lugar físico y con otro teléfono. Así que Claro. estas son las 2
premisas básicas que te van a preguntar en un protocolo de emergencia. ¿Dónde estás? Y tu número de teléfono de contacto en ese momento, exacto. Ahí se dispara lo que es el servicio de emergencias y va a llegar un móvil, el más adecuado para atender esa emergencia. Llega, digamos, una vez que estás diciendo la descripción y el operador te va atendiendo, te va dando como algunas pautas básicas, como por ejemplo si estás en un edificio, que baje una persona para guiar a la ambulancia, si estás en barrio cerrado, que vaya alguien a seguridad, a contactarte con seguridad para indicarle el camino, y ya se dispara lo que es el móvil que va a llegar al lugar del hecho, digamos, al lugar donde está la emergencia. Claro, según la complejidad del caso y la característica que tenga, ¿no? Por toda esta división que nos hacías. Sí, si es una urgencia, una emergencia, y también está el código verde, que es una situación de baja complejidad. Por ejemplo, ¿qué sería un código verde? Y una fiebre en alguien, una gripe, un resfrío, algo que no tiene una complejidad alta, pero es para atender a lo largo del día. Bien, esa es como una tercera categoría. Código rojo, código amarillo y código verde. Correcto. Ya vamos aprendiendo cosas, ya vamos entendiendo. Ahora me vas a responder lo que te consultaba, porque me quedé pensando, ¿cómo sigue la derivación? Antes, ya que vos lo mencionaste, Mariela, quiero preguntarte acerca de la capacitación de ese receptor de emergencias, de las personas que nos atienden y que nos empiezan a preguntar síntomas, dónde estamos, cómo nos sentimos y demás, más allá del teléfono, la dirección, te preguntan acerca de tus síntomas o de los síntomas de la persona que está afectada. ¿Esas personas son médicos o se capacitan especialmente para hacer esa tarea? No son médicos y se capacitan especialmente, están entrenados por médicos y están entrenados para lo que es recibir una emergencia. Claro. Hay gente entrenada y capacitada para recibir una emergencia, pero no son médicos. Sí tienen la asistencia de una dirección médica que los asiste para cuando les hacen el entrenamiento, pero no son médicos porque lo que se necesita es para la asistencia de la persona, un médico. La recepción de la información correctamente y una respuesta eficaz. Serían especialistas en decodificar, o sea, en transformar lo que son los síntomas y pasarlos a códigos. Está clarísimo. Eso es muy importante. Y además tiene el apoyo de un sistema y de la tecnología que les permite también darles un soporte y hacer un doble chequeo entre lo que es la información y lo que ellos saben, el conocimiento y el entrenamiento, y lo que el sistema les arroja de los síntomas define en un código amarillo, por ejemplo. Bien, claro. Sí, pero también es de alta responsabilidad esa primera parte del eslabón, ¿no? Totalmente, y de mucha atención, ¿no? Porque hay que estar en el teléfono recibiendo emergencias y conteniendo al familiar o a la persona que está afectada por una situación de emergencia. Claro, sin duda el que va a llamar nunca tiene nada bueno para contar, claramente. Está en una situación al menos preocupante, de ahí hacia arriba, ¿no? Subimos en el color de códigos, diríamos, ¿no? Y poder también decodificar lo que esa persona tal vez emocionalmente no puede transmitir y que nosotros tenemos que transmitirle calma y serenidad para poder asistirlo. De gran responsabilidad, Mariela, esa primera parte, ¿no? Bien, entonces ahora sí lo que te había preguntado, una vez que se llega al lugar, después de todas las indicaciones, la recepción, la definición de cuál es el código, el equipo médico llega o lo hace primero a través de una moto, después llega a la unidad, ¿cómo se sigue? Llegamos al lugar y ahí hay un médico emergentólogo que sí es especialista con un paramédico y hacen una descripción del lugar, si entras a una casa particular de la persona, qué es lo que le está pasando, los síntomas, y ahí trabaja con nuestra cabina operativa y le dice, por ejemplo, hay que internar a esta persona. En el caso de entrar en una situación por ahí de emergencia, de catástrofe, en un desastre, es la persona que hace un triage, y ahí entramos con una palabra nueva. ¿Qué es un triage? Un triage es la descripción de los hechos y cómo, en el caso de una situación de emergencia donde hay más de una víctima, por ejemplo, un accidente múltiple, un atentado, una explosión de gas y demás, es el médico que llega al lugar y que define, tiene que hacer una evaluación de la situación y definir qué recursos se necesitan y a quién atender primero. O sea, según la complejidad y lo que ve. Ahí trabaja siempre con la ayuda de la tecnología y la comunicación con nuestra cabina operativa, le dice, yo encuentro tantas víctimas, voy a necesitar tantos móviles de apoyo, o en el caso de una explosión, un atentado, necesito el apoyo de las autoridades que van a interceder en este tipo de situación tan compleja, ¿no? Y ahí nosotros trabajamos en conjunto y en cooperación con el SAME, quien es el que normalmente es el ente coordinador en situaciones más extremas. En una situación normal,
que tal vez es un accidente múltiple o vamos a una casa y hay una situación, por ejemplo, cardíaca, ahí nosotros vemos si es una prepaga o una obra social, dónde es el lugar de derivación, nuestra cabina busca la cama, a dónde se puede internar y demás, hace el contacto con lo que se llama el financiador, que son las obras sociales y prepagas, y esta te dice, tenés que llevarlo a tal lugar. Nosotros hacemos la primera atención y lo derivamos al lugar, a la institución que nos indica la obra social o prepaga. Ahí terminó nuestra tarea porque nosotros hacemos la parte que es prehospitalaria. Sí, de hecho así se llama el servicio. Abriste el tema, Mariela, de cuestiones, ¿no?, más grandes, cuando sucede un accidente múltiple en la vía pública, cuando hay algún episodio como un atentado, que estaba pensando, han sido testigos en estos 30 años, ¿no? Sí. Pensaba eso mientras te escuchaba, de atentados muy dolorosos en nuestro país y de episodios de esa naturaleza, ¿no? Hemos participado casi de todos los sucesos más importantes que han sucedido en la Argentina, que hemos estado en lo que fue el atentado de AMIA, en Embajada de Israel, hemos estado en Cromañón, hemos estado en la tragedia Castelar, en varios de los accidentes que han sido los más grandes del país. Sí, los atentados y los episodios. Y en ese tipo de casos, Mariela, digo, entiendo que todo el sistema privado de ambulancias debe trabajar de manera coordinada, lo hará bajo la supervisión del SAME. ¿Cómo se monta un operativo así, digamos, ya a nivel... ¿Lo hemos podido llevar adelante bien? ¿Se trabaja bien? ¿Todavía hay que estar más entrenados o más aceitados los mecanismos? Yo creo que es un desafío que tenemos por delante y me parece como importante el espacio y que existe el espacio para coordinarnos. Hoy por hoy no existe un protocolo de emergencia a través del cual, digamos, sabemos cada uno de qué manera actuar. Vital, con los 32 años de experiencia que tiene, siempre se ha puesto a disposición en cualquier tipo de emergencia. Te doy un ejemplo. En AMIA nos llaman los civiles, acá hay una emergencia y nosotros acudimos de manera inmediata y ahí empezamos a estar de manera colaborativa con SAME, que es el que generalmente toma el control. En el caso de AMIA, que creo que hablando de políticas públicas es interesante porque no se respetó lo que es el corredor de emergencia, entonces se aisló la zona y la ambulancia ingresó, fue a derivar a una persona del Hospital Ramos Mejía y no pudimos volver a entrar porque estaba totalmente bloqueada la zona. Entonces no se podía asistir a las víctimas. Qué contradictorio, ¿no? Entonces ese fue un gran aprendizaje para nosotros en el caso de AMIA. Un aprendizaje que en no el se cual había hecho un corredor que permitiese el ingreso y la salida de las ambulancias. Correcto. Claro, porque uno entiende que hay que sí, naturalmente vallar la zona por muchas razones, pero claro, el corredor para las ambulancias tiene que ser prioridad. Exacto. Entonces, en ese caso, nosotros quedamos fuera del corredor y asistimos, pero de una manera bastante limitada. En el caso de la tragedia de Castelar, que fueron 65 heridos, pero fue un choque de trenes, o sea, una vez que nos llamaron y fuimos los primeros que llegamos al lugar del hecho, y ahí fueron nuestros médicos emergentólogos los que detectaron qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y ahí es donde ellos comentan con nuestra área operativa, esta es la situación, hay un choque de trenes, hay tantos heridos, necesito tantas ambulancias, y es ahí que nosotros coordinamos, SAME toma el lugar y ahí nos coordina a nosotros, digamos. Ese sería como el operativo ante una emergencia, lo que está establecido. Pero es algo bastante de protocolo de experiencia, más que de un protocolo establecido por una normativa. Ahora debería estar ese protocolo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que todavía no se establezca formalmente, ¿no?, el procedimiento? Yo creo que hay una falta como de planificación y de prever lo que son las catástrofes, los desastres, o sea, en general en todo el tipo de situaciones de emergencia nos ponemos, generalmente las empresas de emergencia como Vital y los colegas nos ponemos a disposición y hemos tenido, la verdad, con buena respuesta. Entonces, en general, no hay una mesa de aprendizaje posterior de decir, bueno, ¿qué hicimos bien, qué hicimos mal, cómo lo podríamos hacer mejor? Digamos, falta esa entidad, que yo creo que le corresponde al Estado, de regular esto y no depender por ahí de la buena voluntad o del trabajo coordinado y la solidaridad de las empresas de emergencias médicas. Es cierto, porque obviamente es muy destacable y por supuesto casi una cuestión de humanidad y de responsabilidad, ¿no?, de hacerlo, pero sí, realmente es como que sería mucho mejor si lo podemos prever, si lo podemos organizar previamente. Totalmente. ¿No? Por ejemplo, un tema de actualidad que está hoy en Vaca Muerta, que es hoy
nada, la esperanza de los recursos que van a suceder. Vaca Muerta para nosotros es una situación de, digamos, de contingencia sanitaria porque actualmente durante el 2018 y 2019 han habido 8 muertos en accidentes en lo que es los pozos petroleros. Ajá. Nosotros como empresa de emergencias médicas somos los primeros en estar en Añelo, que es uno de los epicentros de Vaca Muerta, pero en la planificación de vamos a extraer recursos y demás, no se pensó en armar rutas y armar el corredor de emergencia o un helicorredor y cómo vamos a atender las emergencias. Es un lugar digamos... Entiendo, de alto riesgo. O sea que no solamente no hay previsión en una catástrofe, sino también en una obra que se proyecta, que es algo, como vos decís, muy importante y muy bueno, porque tiene que ver con la generación de trabajo, de recursos y demás. Pero no se está previendo cómo eventualmente actuar si necesitan ayuda médica de emergencias, ¿no? ¿Y cómo hicieron? ¿Se instalaron en el lugar o tienen que llegar por aire? Hoy nosotros tenemos una base operativa en Añelo, somos la única empresa de emergencias médicas. Hemos tenido la necesidad de establecernos ahí, porque nosotros tenemos una base operativa en Neuquén, trabajamos de Neuquén en una sucursal. Y al empezar a trabajar con empresas petroleras y todo lo que son las compañías que trabajan para el petróleo, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de llegar en determinado tiempo. Claro. Entonces, si nos llaman, como las rutas están colapsadas, no vamos a llegar en el tiempo que se requiere. Están lo que son, nosotros tenemos un helicóptero, pero tampoco está... hoy no puedes circular libremente con helicóptero, este corredor, como te decía, el helicorredor sanitario no está establecido, no tenés dónde internar con helipuerto. Entonces, hay que ir como paso a paso, pero una vez que uno define, bueno, este es el lugar donde vamos a trabajar en los próximos 20 años y sacar recursos naturales, porque nos sirve para la Argentina, bueno, a nivel sanitario, ¿cómo estamos respondiendo a la demanda sanitaria o cómo vamos a responder en esa planificación, ¿no? Como que está muy en manos de los privados, porque hay... o sea, depende de cada empresa, la petrolera por decirlo, que nos llama y que se preocupa por la seguridad de sus operarios y que nos llama y contrata Vital, pero no hay una, digamos, no lo toma nadie desde el área pública, que creo que es algo que se necesita. Claro, queda un poco todavía suelto a que vamos a salir bien porque sabemos hacerlo, que no dudamos de eso, de nuestros profesionales, de los equipos médicos, tanto en el ámbito público como privado, pero es como a remo, a fuerza, estamos con alambre y vamos para adelante. O sea, lamentablemente esa cultura nuestra, que en algunas cosas nos hace muy fuertes, pero también nos hace improvisados en cosas que podríamos organizar mejor, ¿no? Sí, voy a contar con la solidaridad o vamos a ver cómo se resuelve y si pasa después vemos y tal vez sale alguna normativa, pero no la termino de reglamentar. O sea, lamentablemente no hemos contado hoy con algo muy, muy estricto y creo que en lo que es sanitario... Asignatura pendiente, Mariela, claramente, asignatura pendiente, porque sin duda están requiriendo algo que tiene que ver con un marco para poder manejarse bien, si no, como vos decís, quedamos no librados, porque cada empresa también tiene su responsabilidad en el ámbito privado, pero sería mucho mejor una cuestión más conjunta, ¿no? Más organizada. ¿Cuál es la zona del país, pensaba, más difícil de llegar y de asistir? Porque uno piensa en las ciudades importantes por cuestión de tránsito, pero por ejemplo esto que nos contás también es aprendizaje, ¿no? Llegar a lugares como Vaca Muerta, en el sur. Seguro. Mira, hay muchos lugares de la Argentina que hoy no tienen sistema de emergencias médicas, como la provincia de Santa Cruz, o por ahí no tienen complejidad. Nosotros tenemos 2 aviones, un jet y un turbo, que responden un poco a esto de poder llegar a distintos puntos del país y traer a Buenos Aires, donde hay más complejidad. ¿No tienen sistema de ambulancia directamente? En Santa Cruz, no tienen. Tienen el hospital público, la salita, pero no hay un sistema de, digamos, la población es tan escasa en esta zona que no hay una empresa de emergencias médicas que se pueda sustentar para establecerse en ese lugar. Entonces, ¿Y del estado, de la provincia tampoco? No, tampoco. Es un dato realmente impresionante. Es sorprendente. ¿No? Sí, mucho. Y por ejemplo, nosotros en el caso de lo que es Río Grande, muchas veces tenemos muchos vuelos sanitarios porque no tienen complejidad. Digamos, una neonatología básica no la tienen. Entonces utilizamos el avión sanitario para traer, en el caso de bebés prematuros, se traen a Buenos Aires para ser atendidos. Claro. Eso es algo muy,
muy frecuente, pero sí, generalmente el sur es el lugar con menos complejidad de la Argentina y con más difícil acceso, y esto de tener tan poca población hace que tampoco, digamos, se inviertan y sea, no se pone una clínica, una prepaga, no hay atención. Comprendo. Bueno, realmente nos impacta mucho toda esta información, ¿no? Me imagino que la capacitación es muy importante y muy particular para todo el personal que trabaja en el sistema de emergencias, ¿no? Sí, para nosotros la capacitación es uno de los ejes fundamentales. Todos nuestros empleados al ingresar a la compañía hacen cursos de RCP y primeros auxilios, ya para empezar, y después tenemos la Fundación Vital que capacita a nuestros médicos en lo que es emergentología y va haciendo actualizaciones constantes en lo que se requiere de algunas prácticas definidas, algo que haya salido nuevo, o vamos innovando tecnológicamente, o alguna práctica que se pueda ir mejorando en lo que tiene que ver con la primera atención, ¿no? Claro, como sucede en todo lo que es sistema de salud, la operatividad es todos los días del año, a toda hora, 24 horas, sábados, domingos y feriados incluidos. Navidad, Año Nuevo. Sí, es cierto. Entonces digo, hay que sostener un sistema realmente de manera permanente en óptimas condiciones, ¿no? Correcto, sí. ¿Cuánta gente supone todo un movimiento así? Y nosotros trabajamos con cerca de 2.000 colaboradores en todo el país. Nosotros atendemos, es la empresa que atiende en todo el país, estamos en 8 provincias, más Capital Federal, con bandera propia y con una red de prestadores, o sea, somos la empresa de cobertura nacional más importante. Esto generalmente para los que estamos más en Capital y Gran Buenos Aires no nos parece tan llamativo, pero estar atendiendo en lugares remotos, nosotros estamos, como te digo, en Añelo, estamos en Tres Arroyos, en Olavarría, Azul, en Provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata. Por ejemplo, en Mar del Plata nosotros somos SAME también, y esto quiere decir que SAME nos ha dado la confianza de atender a la población, ¿no? Sin duda. Que eso también es importante, la articulación público-privada en lugares donde los municipios no tienen por ahí presupuesto. Fundamental. O no tienen la capacidad de hacerse cargo de una empresa de emergencias médicas con la complejidad que esto conlleva. Entonces SAME ha confiado en nosotros en algunos municipios y para nosotros es un orgullo. Es muy interesante. Mariela Weisbord, CEO de Vital, con ella hemos conversado en el día de hoy. Aprendimos un montón de cosas, de verdad, Mariela, un montón de cosas. Y bueno, bregamos por un sistema de salud que contemple más la tarea de las ambulancias en nuestro país, tanto del ámbito público como privado, para que estemos mejor para lo que venga siempre, ¿no? Bueno, muchas gracias, Milva. Un placer. Gracias por toda la información. Hemos aprendido un montón. Nos vemos la próxima semana. Siempre es lindo encontrarnos en Salud en todas las políticas. Muchas gracias. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.